Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy hablaremos de un tema que nos encanta, que son las emociones, los sentimientos y la vibración de cada uno de ellos. La idea es tener una plática en la cual podamos salir de aquí un poco menos analfabetas emocionales. Voy a invitar a Ile para comenzar y denme unos segundos. ¡Ya! Hola, Hola, hola. Buenos días, ¿cómo estás? alegría. Ahora Ya sí, logré entrar. en el mismo horario, Sí, ya diferente logré ciudad. entrar. Creí que todavía no, pero ya Es que estamos. estaba en uno y lo cancelé porque se había cortado. Deja, listo. Ok. Pues qué gusto tenerte aquí una vez más, estar juntas y Pachar bueno, pues chal. echar chat y bueno, Ujú. pues hablar de este tema que creo que a las dos nos fascina y que es un tema de infinita sabiduría e infinito crecimiento, ¿no? O sea, a veces uno cree como que, ay, yo ya sé dominar mis emociones y llega alguien, te toca la puerta y te dice, saludos, soy el amor, ¿no? ¿Y tú qué? Ok. Pues bueno, me gustaría empezar explicando o que nos expliques, tú dime quién quieres que explique, qué es una emoción. Bueno, la emoción se conoce como cinco emociones biológicas, que son las de supervivencia, que es, eh, por ejemplo, el miedo, el enojo. Son reacciones biológicas que nos ayuda a sobrevivir a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, miedo, que te persiga un perro rabioso, tengas que correr porque hay fuego, son reacciones que te permiten sobrevivir. Hay otras como el miedo, que es esta indicación al cuerpo de ándate con cuidado, ten precaución, checa esto. Y otras como la tristeza. La tristeza es una emoción que nos permite contactar con nosotros. Ya sabes, cuando una persona, por ejemplo, está haciendo un duelo, la tristeza es aquella que nos ayuda a aislarnos A un poquito, retraernos, sí. escucharnos, bajar el ritmo, ¿no? Para sanar o para lamer las heridas, como dicen, ¿no? Y pues otra de las emociones básicas, pero esta sí, pues es felicidad, pues es aquella que nos llena de vida. Tú sabes que, bueno, yo me baso un poco en lo de, tú sabes, el mapa de la conciencia de David Hawking, que le da una cuantificación eléctrica a cada emoción. Y la emoción de la alegría, de la felicidad, es de 500 Hz, comparada a la de enojo, que son 75 Hz, comparada a la de miedo, que son 100 Hz, pues vemos que hay una gran diferencia y obviamente cada emoción va a producir una reacción en el cuerpo y somos seres emocionales y lo bonito de las emociones es que cuando las empezamos a identificar, nosotros también podemos empatizar, hacer lo que se llama rapport, comprender al otro, porque es como que estamos hablando el mismo idioma y yo puedo interpretar como que si llegas de repente con los hombros hacia abajo, saber como que qué onda, qué le pasa, estás triste. Entonces las emociones son básicas, son primordiales en el ser humano para relacionarnos con nosotros y con los demás. Ok, ahora me gustaría explicar cuál es la diferencia entre emoción y sentimientos. El sentimiento es la interpretación que tú le das a la emoción y aparte un sentimiento está cargado de varias emociones. Por ejemplo, los celos, ¿no? O sea, no es que tengas la emoción celos, no existe. Estoy sintiendo celos, quiere decir que estoy sintiendo un poco de enojo, con tristeza, con rechazo, con abandono. Entonces, los sentimientos son la interpretación que le damos. Y es por eso que se dice que nadie te hace sentir nada, ¿no? Tú sientes en base a las emociones que traes dentro. Y la vibración, me gustaría hablar sobre qué es una vibración, si nos puedes explicar, porque dijiste como brevemente, como cada emoción tiene su cuantificación eléctrica, que sería la vibración, Ok, y cómo cada puede emoción, beneficiarnos y cómo puede, pues, perfecto. quitarnos energía eso. Bueno, cada emoción, como comentábamos, tiene una cuantificación eléctrica. Por ejemplo, eh, el amor, el amor 500 Hz. Y quiero que traigan a su mente algún momento en el que se sintieron enamorados. Cuando uno está enamorado, o sea, te quieres comer el mundo, no comes, no duermes, y tienes la energía a tope, o sea, es esta sensación de expansión que da, ¿no? Entonces, 500 Hz, el cuerpo produce energía. De hecho, la traducción de emoción es energía en movimiento, ¿no? Y cada energía tiene una temperatura. Por ejemplo, cuando uno está enojado, produce una emoción caliente. Frase, me hierve la sangre, estoy
que estoy que echo fuego. O sea, entonces, como cada emoción tiene una cuantificación eléctrica, digamos que esa es la cantidad de energía que te da para que todo tu sistema, tu ingeniería interior, tus órganos, todo funcione correctamente. Obviamente, si yo estoy en tristeza, 75 Hz, mi sistema inmunológico, mi sistema endocrino, mi sistema nervioso, no tiene la energía suficiente para funcionar correctamente. Y por eso los bajones de energía, por eso se dice que hay un biocampo o campo electromagnético, y dependiendo de la emoción que tú produzcas, es si va a estar expandido o contraído. Y física cuántica, un poco que dice, el observador afecta al observado. Entonces, como yo esté adentro, por correspondencia es lo que yo voy a emitir. Y aquí viene que produces a través de tus emociones cierta energía y la resonancia es que yo voy a traer algo similar a mí. Claro, justo como breve dato de lo que acabas de decir, de cómo estás adentro es como percibes el mundo. A mí me pasa, y me pasó ahora que estuve en Madrid, eh, cuando yo llegué y que estaba como en este lleno de emociones diferentes y desconcertada por todo lo que estaba pasando a mi alrededor, yo veía a la gente cero atractiva, o sea, y te lo platiqué así como, güey, es que están horribles, ¿no? Pasaron las semanas, me fui adaptando, me fui dando cuenta que no eran ellos, que era yo, o sea, que estaba pasando por un momento pesado, por convivir con musulmanes, este, y cuando pasó la emoción, yo veía a todo el mundo precioso, o sea, a nivel de decirle a mi hermano, es que esa chava está guapísima, y decirme, no, güey, está horrible. Y yo la veía como la mujer más hermosa del planeta, ¿sabes? Entonces me di cuenta que justo, pues sí, afecta cómo estés adentro, es como percibes todo. Igual, cuando alguien cuando no tienes una buena gestión de tus emociones, tú puedes sentir que la otra persona te está haciendo daño o que cualquier cosa que no tenga estas connotaciones de halago o encanto hacia ti, pues te pone reactivo, ¿no? O que la otra persona esté enojada contigo. Entonces, sin saltarnos, me gustaría hablar sobre ¿por qué somos analfabetas emocionales? ¿Y qué pasa? Pues al final del día tú no le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Y si a tus padres no les enseñaron a cómo gestionar sus emociones y nos hicieron cambiar una emoción por otra, o sea, por ejemplo, yo tomé un curso de miedos, fobias y traumas y ahí nos comentaban que a veces crecemos como analfabetas emocionales porque cuando somos chiquitos no nos dejan sentir las emociones como son, ¿no? Entonces nos sustituyen emociones. Cuando debes de sentir tristeza, en cambio, tú estás viendo que el adulto está sintiendo enojo, ¿no? O por ejemplo, no sé, pierdes a tu perrito y tus papás te dicen, no, no llores, te compramos otro. Entonces en automático están opacando la emoción y haciéndote ver el mundo de una manera diferente, ¿ok? Claro, hay 5 emociones básicas como tú las mencionas, pero hay más de 150. Yo creo que lo importante es enfocarte en las básicas y luego vas a poder experimentar las otras, que tienen otro tipo de matices. Y entonces, ¿cómo ir en contra del analfabetismo emocional, perdón? Yo creo que primero es hacerte consciente de que tienes algo que es un testigo insobornable, que sería el cuerpo. O sea, las emociones se sienten en el cuerpo y a ese no lo vas a poder sobornar nunca. No es que el calor esté súper intenso, no es que adentro las hormonas, no es que, ¿sabes? Si estás sintiendo que te quemas por dentro, estás enojado y a lo mejor llevas tantos años sintiéndolo que se te hace normal y es que tengo bochorno. No es Sí. bochorno. No, y tienes Fíjate, 30 años, ¿no? Ni siquiera estás pegada a la menopausia. Pues no, no es fí- bochorno. fíjate que esto es cierto. El cuerpo tiene memoria. El cuerpo es el que almacena aquellas emociones, aquellos conflictos del pasado, emocionales que no han sido resueltos. El inconsciente trabaja de la mano con nuestra biología, con nuestras emociones. El inconsciente no diferencia pasado de presente, vive en un presente continuo. Y es por ello, como mencionas, que puede ser que tú tengas todavía emociones que fueron de hace 15 años, 20 años, pero siguen ahí almacenadas en el cuerpo. Y el cuerpo o las emociones yo lo ejemplificaría como cuando te subes a tu carro y de repente se enciende un sensor de que ya le tienes que checar el aceite o le tienes que checar el agua. Entonces, cuando se presenta una emoción en el cuerpo, es el medio para reconocer aquello que tienes que ver. Se dice que las emociones son como el recurso, el último recurso que utiliza la naturaleza para decirte, oye, checa esto, lo has estado evadiendo por años, Cuando debería tienes que de ser el primero que afrontarlo, ¿no? checamos.
Creo que Sí, justo como tú dices, o sea, en un coche, ¿no? Se te prende el check engine y luego se te prende el de la llanta y luego se te prende el de la gasolina, pero como no le hiciste caso al primero, se te junta todo. Entonces, las emociones se tienen que revisar diariamente. O sea, creo que es un compromiso contigo misma porque de repente explota, o sea, si tú no revisas tus emociones diariamente, te empiezas a confundir el enojo con tristeza y nunca estamos enojados por la razón que creemos y no tenemos la, o sea, al final del día cuando vemos y nos podemos extraer de la situación, nos damos cuenta que lo que nos pasó ese día no era para tanto, pero es la suma de varios años sintiendo ese tipo de cosas que nos hacen explotar y lastimar a los otros con nuestras palabras. Y creo que es claro. importante, yo recomendaría un ejercicio de mindfulness, cerrar los ojos, contactar con tu respiración y comenzar a sentir tu cuerpo. Porque a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, y a mí me pasó alguna vez en Cozumel, ¿no? Que por primera vez pude respirar este respiro profundo de meter el aire y tú me decías, güey, eso es normal. Y yo en mi vida lo había sentido, ¿no? Entonces, Eh, hay muchas cosas que el cuerpo, perdón que te interrumpa, hay muchas cosas que el cuerpo nos va haciendo señal de, oye, por aquí, por aquí, por aquí, y decidimos ignorarlo. sí, claro, y ya después lo que se llama como psicomatización, que es cuando ya llevas muchos años evadiendo o no dando atención a tus emociones, pues de alguna forma tiene que salir, ¿no? Como una olla de presión, y puede ser como una enfermedad o puede ser de repente que por cualquier cosita explotas y tiras algo o mandas a todos a chingar a su madre, ¿no? También. Exacto. Y bueno, de lo que hablabas de el analfabetismo emocional, también se llama alexitimia. Y la alexitimia es como ciertas personas, de hecho el porcentaje mayor es en hombres, que por vivencias en su infancia de, por ejemplo, que estaban llorando y no llores, o esta idea que se le transmite a los niños de que tú por ser hombre tienes que ser el fuerte y tienes que nunca demostrar emociones porque eso es debilidad, pues lo que empiezan a hacer es que producen mecanismos pues de supervivencia y el mecanismo va a ser poker face y lo que sienta me desconecto de eso. O sea, son personas que siempre pasan a la acción, racionales, pero están totalmente disociadas de esta parte de lo emocional, la creatividad, la comunicación. Y esa es una de las cosas que debemos de, que nos enseñan, ¿no? Que desde pequeños, que hay que escuchar a los demás. No oigas, escucha. Escuchar es prestar atención a lo que dice la maestra, a lo que dice tu papá, escucha a tu mamá, pero nadie nos enseña que hay que escucharnos. Por Sí, ejemplo, fulanita de tal no me invitó a su fiesta, me siento rechazada. Pero si yo paso de, no me importa y me pongo a hacer cosas, o sea, no me doy los segunditos, porque no se necesita de mucho, sino de cómo me hace sentir. Pues es que todos van a estar y a mí no me invitó. Entonces, cuando te empiezas a cuestionar de, ¿por qué me siento así? Porque me siento rechazada. ¿Y cuántas veces has estado rechazada? ¿Esta es una emoción actual de ahorita? ¿O es que la has vivido antes? No, pues la viví a mis 3 y las viví a mis 18 y las viví. Entonces, cuando hila, se le llama a este ejercicio hilo de Ariadna. Es cuando yo empiezo a ver que lo presente está ligado a mi pasado y a todos los momentos de mi vida en donde he sentido esa emoción, pero es la misma, solo que se ha hecho más grande. sí, claro, yo creo que empezar por identificarlo, o sea, al final del día hay de emociones, emociones, o sea, hay unas que nos son un recurso mucho más grande y somos varias memorias y lo que haces es querer salir corriendo. A mí me pasaba en el tema de pareja, o sea, la emoción de sentirme apegado a alguien me hacía querer correr del otro lado del mundo y hace poco descubrí que era un rechazo que había sentido desde niña, ¿no? Y entonces yo decía como, no, es que a mí lo que me gusta es estar soltera y no disfrutar a nadie y tal, y me di cuenta que cuernos, o sea, no es cierto, te gusta huir del amor. Eh, entonces, creo que lo primero es ser completamente sinceros con nosotros y con las emociones de nuestro cuerpo. La seguridad se siente en los intestinos, o sea, si tú no te sientes desinflamado o completamente, o sea, como intestinalmente bien, es que hay inseguridad. Entonces, por lo tanto, debe haber miedo, tristeza. La tristeza se Enojo, siente enojo, colitis. en el pecho se siente la tristeza. Entonces, cada quien, claro, lo puede sentir en diferentes lugares, pero ya hay diccionarios emocionales. Eso me vuela la mente, como primero llegamos a la luna y descubrimos tal molécula y apenas ahorita hace
un siglo estamos descubriendo las emociones que han estado y han sido parte de nosotros por siempre. Entonces yo recomiendo empezar a cuestionarme qué es lo que estoy sintiendo en este momento. O sea, realmente lo que me duele es esto, porque lo que hacemos es empezar a reaccionar y como ser humano convertimos la realidad en una violencia no hablada. ¿Sabes? El empezar a ignorar a una persona es violencia. Por ejemplo, tratar de controlar la situación es violencia, porque lo que estás diciéndole al otro es tú no eres suficiente, ¿no? Y en realidad es porque tú no te sientes suficiente que le estás diciendo al otro, no, pues si yo no soy suficiente, tú tampoco. Y entonces trato de controlar la situación. Entonces yo quiero invitarlos como a tratar de hacer introspección y darnos cuenta que hacemos mucha violencia no hablada, pero no solo hacia las demás personas, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Claro, la emoción promete mucho y así como hay emociones de alta vibración que te hacen sentir que vuelas, hay otras que no, pero yo creo que este camino oscuro del alma que tú siempre lo dices vale la pena porque al final es como cuando dejas tu casa sucia, pero los cajones abiertos, la ropa sucia, todo toda la ropa tirada, ¿no? Cuando regreses a tu casa y tengas que limpiar va a ser mucho más pesado que si solo hubieras dejado los trastes sucios de la mañana. ¿Sabes? O si en Sí. el momento después de comer hubieras ido y los hubieras lavado. Yo creo que poco a poco va a ser más fácil y se vuelve tu propia vida un hogar sano, limpio y seguro para ti mismo. Pero es tomar la decisión de decir, ok, a ver, en este momento no es normal que tenga ganas de llorar y no saber por qué. O sea, sabes ir deshaciendo el nudo poco a poco, pero tampoco queriendo correr, porque a mí me pasó querer correr y quererlo solucionar todo rápido y es imposible. Es Co- imposible. sí. Como tú mencionas, el ir reconociéndolas, procesándolas, conociendo, o sea, reconocerlas y conocerlas, ¿no? De dónde viene y por qué. Y una de las cosas que menciona el libro es que la paz, cuando tú estás en paz en tus adentros, tú puedes estar en paz con los demás. Y lo contrario también, el que está en lucha consigo mismo, está en lucha con todos los demás. Entonces, el hecho de cómo te relaciones o cómo reaccionen las personas cuando están contigo también hablan de este estado emocional en el que te encuentras, ¿no? Y hace unos días tuve un recuerdo, ¿no? Mi mamá viajaba y yo crecí con mis abuelitos cierta parte de mi niñez. Y yo me acuerdo que yo lloraba, pues porque yo extrañaba a mi mamá, estaba pequeñita y mi abuelito me regañaba por estar llorando, por extrañar a mi mamá. Obviamente entiendo que mi abuelito sentía una frustración y una impotencia y me decía, pero estamos aquí contigo. Pero obviamente en ese momento yo necesitaba a mi mamá. Y debido a que él se enojaba y yo veía su reacción de cuando yo estaba triste, pues entonces yo empecé como poker face, ¿no? O sea, yo te puedo hablar y las amigas que tengo de cuando ya solucioné, procesé, comprendí e integré lo que estaba viviendo. No te voy a hablar en el momento donde está la emoción activa. Entonces, gracias a ese recuerdo, me di cuenta de la vulnerabilidad que hay en mí, pero que fue un mecanismo pues, de protección, de supervivencia, y ponerme como la nueva meta de que así como yo escucho a los demás en el momento de la emoción, si yo quiero y me doy la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me siento así, en el momento te hablo, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que también el libro menciona, que cuando una emoción sigue activa, nubla todo lo demás. Si yo tengo mi espejo sucísimo y yo me pongo frente a él, pues yo voy a ver mi cara sucia, ¿no? Entonces, no es hasta que yo limpie el espejo que mi percepción de lo que estoy viendo va a ser contrario. Y gracias a esta toma de conciencia, este recuerdo que de alguna forma se desbloqueó, me di cuenta de otros recuerdos positivos de mi infancia que estaban nublados por la emoción de tristeza, de extrañar a mi mamá, de estar lejos de ella por temporadas. Entonces, esto es una de las cosas que les quiero compartir, que cuando uno trabaja en sus emociones, la percepción del pasado y de tu futuro cambia. Porque ahora puedo ver, sí, mamá no estaba, pero mi mamá y yo tenemos una excelente relación ahorita y cada vez mejor. O sea, esos sentimientos de soledad se quedaron ahí, ya no se ven ni se perciben en el presente ni en el futuro, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que este libro me ayudó pues a comprender y aterrizar un poco más
y aquello que comprendí para trascender un poquito Claro, más. pues es que me llena muchísimo el alma escucharte decir este tipo de cosas, porque aparte siento como que siempre estamos conectadas como en el crecimiento y yo también trabajé cosas de mi niñez con el libro, no tan profundas como eso, pero me di cuenta, por ejemplo, que como pequeños humanitos que somos en la niñez, sentimos todo y nosotros sabemos gestionar, o sea, naces un poco sabiendo gestionar porque tienes hambre y en ese momento pides comida, ¿no? O sea, ¿no? Quieres llorar porque alguien te hizo algo y lloras. ¿Y qué es lo primero que hacen tus papás? Tratarte de dar algo externo a ti para que dejes de llorar, ¿me explicó? Porque ellos son los que no pueden lidiar con las emociones. O sea, cuando un bebé está llorando, toda la gente al alrededor es, por favor, ya cállate. ¿Sabes? O Somos la nosotros, frustración, la impotencia de no saber los qué hacer, adultos, ¿no? los que no dejamos que la emoción se viva como una ola en el mar. Al final del día puede haber tormenta, pero siempre va a venir la calma, como en los huracanes, tú y yo lo sabemos. O sea, está el silencio total y es así de, güey, agárrate, porque ahí viene. Sí. Entonces yo creo que aprender a vivir la vida con lo que es, aceptando incluso aunque no entiendas, va a tomarte de la mano y ayudarte a poco descubrirte más a ti mismo. Tenemos una capacidad de sentir impresionante que yo sigo sorprendida de la capacidad del cuerpo de sentir y también de la capacidad del cuerpo de sentir sin sufrimiento, ¿no? O sea, siempre te dicen el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Sí, Entonces, y saber y recomendar o sea este libro u otros, empezar a comprender e indagar un poco más sobre las emociones, porque al final es parte de nuestra ingeniería interior y el día de mañana los que son padres es como que les va a ayudar a relacionarse mejor con los demás y aplicar esta paternidad consciente, que es como a mí me hubiera gustado que me enseñaran o que me permitieran mostrar mi vulnerabilidad. Ya vimos en otros capítulos que vulnerabilidad es fuerza, contrario a lo que se pensaba. Entonces, al reconocer estas emociones y cómo gestionarlas de una mejor manera, también podemos transmitir eso pues a las nuevas generaciones. sí, claro, yo quiero compartirles que lo que entendí que me hizo trascender es que las emociones son necesarias, es imposible no sentirlas, es imposible ser perfecta, tienes derecho a equivocarte, a lo que no tienes derecho es a hacerte güey y no trabajar en ti. Y que, que todos sentimos, o sea, que todo, no porque ya tengas la carrera en psicología ya no sientes, la diferencia es que tienes más herramientas a tu disposición para atravesarlo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que escuchen el capítulo, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, y si quieren leer el libro, es el de emociones y vibraciones, es muy pequeño, o sea, vale la pena, es una lectura muy 36 rápida, páginas. de María Castaño. Entonces es un básico y buscar también diccionarios emocionales les va a ayudar bastante a entender qué es realmente lo que están sintiendo. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estén pendientes porque estamos próximas a subir un nuevo capítulo del podcast. Hasta luego. Bye.